Bueno, buenas noches. Soy el alumno Wilman Adrián Rodríguez Cortés, estudiante segundo semestre de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación voy a responder 7 preguntas de introducción a las ciencias políticas eh, correspondiente al parcial de la primera actividad. Iniciamos. Pregunta número 1. Pensamiento político, orígenes del pensamiento prepolítico o arcaico. El pensamiento arcaico o pensamiento prepolítico son las primeras estructuras y organización política de la historia de la humanidad, dominado por la mitología, la fábula, siendo el exponente Homero. Dentro del método prepolítico se encierran todas las manifestaciones sin miedo, su aparición en Grecia siendo una corriente intelectual que, inspirada en la naturaleza física y social, cuestiona lógicamente el origen y la razón de las instituciones de la época y obviamente critica el gobierno, expresado a través de la metodología, que era una representación de la realidad capaz de dar respuestas fundamentales del individuo sobre el origen del mundo, la vida, etc., utilizando la personificación y divinización de los fenómenos a través de los dioses. Continuamos con la segunda pregunta. Pensamiento político clásico romano y su paralelismo con el pensamiento político griego. A lo largo de la historia, Grecia ha tenido diferentes sistemas políticos. El primero de ellos era la monarquía, en el que el rey tenía el poder absoluto, es decir, hacía las leyes, las ejecutaba y actuaba como juez. Era el sistema característico de las primeras civilizaciones. Pero los sistemas protagonistas van a ser la oligarquía y la democracia, que son las características de la época clásica. La oligarquía es el sistema en que un grupo de personas de una misma condición social y con un gran poder controlan al resto de la población. Esparta se caracterizaba por este sistema en el que dos reyes y un consejo de 28 miembros redactaban las leyes y las representaban a una asamblea de ciudadanos, y ésta se encargaba de aceptar las leyes. Solo formaban parte de la asamblea los espartanos puros de padres mayores de 30 años. La democracia es el sistema en el que el pueblo controla al mismo pueblo. Atenas se caracterizaba por este sistema en el que la asamblea de ciudadanos era el que elegía al consejo de 500 ciudadanos que realizaban las leyes y eran aprobadas por la asamblea cada año, y los magistrados y tribunales. Solo formaban parte de la asamblea los atenienses puros mayores de 18 años. Polibio fue un historiador griego. Su condición de testigo presencial de muchos hechos importantes de la vida romana de un tiempo para acá, estimuló sin duda su interés por la historia y la política romana. Gran admirador de Roma, su preocupación intelectual era, al parecer, explicar el éxito imperial de Roma, originalmente una ciudad-estado en todo semejante a Esparta o Atenas, frente al lamentable fracaso de las ciudades griegas. Plovilio se basó en la clásica clasificación aristotélica de los regímenes políticos, monarquías, aristocracias, republicanas, y afirmó que las diferentes entre ellas son extremas e institucionales, no de principios, y que las tres son diversos métodos de solución de conflictos dentro de las fuerzas. Explica el poder y la estabilidad de Roma y el éxito de su expansión imperial en base a las características estructurales de la Constitución romana, que combina y armoniza las tres formas puras. El principio monárquico está representado por los cónsules, el principio aristotático por el Senado y el democrático por las asambleas populares. También Polibio expuso la primera teoría sobre lo que luego la ciencia del derecho constitucional llamaría frenos y contrapesos, es decir, los mecanismos constitucionales de transacción entre las fuerzas antagónicas, como es el caso del ius agendi y el ius dependi, o sea, el derecho o el poder de actuar y de impedir que de, o de impedir que detentaban respectivamente los patricios y los plebeyos en la República Romana. Pregunta número 3. Paralelismo entre el discurso de Pericles y el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. La oración funeral de Pericles o el discurso fúnebre de Pericles es un famoso discurso recogido por Tucídides en la historia de la guerra de Peloponeso, una de las pocas fuentes
completas a nuestro alcance sobre el tema de la guerra del poder entre Atenas y Esparta a finales del siglo V a.C. es el discurso que enfatiza el poder de la ciudad y la libertad que gozan los ciudadanos, quienes a su vez viven con un profundo respeto por el imperio de la ley, mostrando a Tucídides como la peste que afectó lo más profundo del temple moral de la polis, llevando a una situación de extrema anomía o falta total de respeto por las leyes. El discurso de Gettysburg es el más famoso discurso del presidente Abraham Lincoln. Fue pronunciado en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863, 4 meses y medio después de la batalla de Gettysburg, durante la Guerra Civil estadounidense. Aunque él cuidadosamente redactó el discurso de Lincoln, era secundario a otros discursos del día. Ha sido considerado con posterioridad como uno de los más grandes discursos en la historia de la humanidad, o al menos uno de los más famosos y citados de la era moderna, invocando los principios de igualdad de los hombres consagrados en la Declaración de Independencia. Lincoln definió la guerra civil como un nacimiento de la libertad para los Estados Unidos y los ciudadanos. Cuarta pregunta. Pensamiento político en el renacentismo italiano. La aparición y desarrollo de la filosofía política durante el Renacimiento estuvo estrechamente relacionado con la crisis religiosa surgida de la Reforma Protesta, el auge de la burguesía en las ciudades, el pensamiento renacentista. La Iglesia comenzó a perder el poder político que ostentaba en Europa desde la colonización de Carlomagno, pero esto en el siglo XVI. Algunos pensadores escolásticos consideraban que tenían que separar la filosofía de la teología, ya que eran doctrinas que trataban asuntos totalmente diferentes. Cuando esta separación se hizo efectiva, se dio origen a la filosofía política renacentista, la cual se agrupaba según el pensamiento realista o idealista. Por un lado estaba el realismo político, que se basaba en la lógica de la existencia del orden establecido, la descripción de cómo funcionaba el sistema y las recomendaciones a la hora de intervenir, representado por el italiano Nicolás Maquiavelo. Por otro lado, el idealismo político consideraba de que debía crear un estado ideal que estuviese asesorado por un buen filósofo y fue representado por Tomás Moro. Quinta pregunta. En la obra La República de Platón, ¿cuál es el objeto de la justicia? En el mismo libro habla que es el mejor gobierno de las leyes de las personas. Un gobierno de las leyes designa un tipo de administración de la cosa pública donde las reglas de juego y los controles establecidos permiten una participación política indiscriminada pero condicionada al respeto de las reglas de juego, la sujeción al principio de la legalidad y a que los controles puedan ser efectivamente aplicados. Por su parte, el gobierno de las personas hace referente a un tipo de administración de la cosa pública donde es común interpretar las reglas de juego de acuerdo con los intereses de los gobernantes, creando confusión sobre los procedimientos legales existentes y cercando los controles que deberían limitar el ejercicio del poder. La atención en el gobierno de las personas está puesta en quién ejerce el poder, mientras que para el gobierno de las leyes es importante cómo se ejerce el poder. Quinta pregunta. Lo que para Grecia fue la filosofía, para los romanos es el derecho. Roma se constituyó en el cultivo del servicio de la patria, cumpliendo el deber, rectitud y nobleza ciudadana, dignidad, honestidad, justicia, profunda fe religiosa, respeto del pasado y de los mayores. Investigue y reflexione. Ser romano implica gozar de un conjunto de derechos y obligaciones, pero en la medida que los adquiere cada vez más los individuos y de orígenes más diferentes. La posesión de un determinado estatuto jurídico se identifica con la permanencia de una comunidad cultural. Ser romanos nacidos en Roma, en Lacio o en la península itálica, en último extremo, al menos en teoría, podrán suceder que todos los individuos compartieran de esta forma de ser. Surgiría así la sociedad cosmopolítica, no a partir de un conjunto de derechos políticos, sino como resultado de una civilización común, nacida de la consideración de los mores romanos como una especie de patrimonio universal. Sexta pregunta. Reflexione personal sobre la materia, sus alcances, utilidad e importancia.
Esta materia nos deja mirar la historia desde un punto de vista más crítico, ya que profundizamos los conceptos que son bases actuales de nuestra democracia y política. También nos deja ver la crisis de nuestro sistema político no es un común generacional, sino es un legado a que ha pasado a través de la historia. Muchas gracias. Es, esta crítica fue basada en el material de estudio El primer corte del legado de Roma y pensamiento político de las actividades que se encuentran en el aula. También fue sacado de algunos apartes del discurso de Abraham Lincoln y la oración fúnebre de Pericles. También fue sacado del libro de curso de la teoría política de Eduardo José Armoleto. Muchas gracias.